La semana pasada vimos un mensaje acerca de la fe y hoy vamos a continuar con este mismo tema porque es muy importante. Dice en Hebreos eh, capítulo número 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, dice aquí, es la certeza, es una seguridad, es una completa convicción de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Ahora, en Romanos 10, versículo 17, creo que el hermano Arturo la semana pasada también nos compartía acerca de esto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde nace la fe y cómo se cultiva la fe? Es por el oír. Mensajes como este, ya sea en un mensaje, ya sea que tú leas la escritura, que leas la Biblia, que hables de la Biblia, que compartan de la Biblia, pero la fe viene por el oír, pero escuchar la palabra de Dios. Cuán importante es que escuchemos la palabra. Cuán importante es que leamos las escrituras, porque es ahí donde los acontecimientos que vemos, lo que ha sucedido en otras personas, lo que hizo Jesús con otras personas, el amor de Dios, inclusive las advertencias, los juicios, los castigos, todo lo que podamos ver en la escritura puede ser muy útil para que nosotros podamos tener una fe y una certeza. Dice en Gálatas capítulo número 5 versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí vemos que la fe es un fruto del Espíritu. Ahora, vamos a leer en Gálatas 5:16 al 24. Dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Dice, y estos, o sea, los deseos de nuestra carne y los frutos del Espíritu, se oponen entre sí, no son compatibles, no se llevan bien, son totalmente opuestos. Entonces nosotros tenemos que ver en cuál de los dos estamos, si estamos en los deseos de la carne o si estamos en el Espíritu. Porque aquí hay un mandamiento, dice, anda en el Espíritu. Eso es, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, es una cuestión mandatoria. Digo pues, anda en el Espíritu. No dice, te sugiero, te recomiendo, no. Dice, anda en el Espíritu y no. La palabra Jesús dijo, sea tu sí, sí o no. Aquí está diciendo, no satisfagáis los deseos de la carne. Y empieza a desglosarlo.
el deseo de la carne es totalmente contrario al espíritu y el del espíritu es contrario a la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Tú quieres vivir una vida cristiana, tú quieres agradar a Dios, tú quieres alcanzar tu salvación, tú quieres que cuando tú mueras vayas al cielo, tú quieres que tu familia conozcan a Dios, tú quieres que ninguno de tus hijos se pierda, que ningún familiar se pierda, que todos entren al cielo. Sí, quieres todo eso, pero si andas en los deseos de la carne, no vas a lograr, no vas a hacer lo que quieras. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, o sea, si el Espíritu Santo está en ti, no vas a estar bajo la ley. Y nos explica, ya lo hemos compartido en otras ocasiones, dice, para que no quede duda, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, a la idolatría, a la hechicería, a la enemistad, al pleito, a los celos, a las iras, a las contiendas, a las disensiones, a las herejías, a las envidias, cosas semejantes a los homicidios, borracheras, orgías, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego ya nos dice el versículo que habíamos leído, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad y fe. Totalmente opuesto el fruto del Espíritu contra las obras de la carne. Entonces, por eso hay un llamado constante al arrepentimiento, porque mientras se esté practicando estos pecados, mientras tú estés en adulterio, en fornicación, mientras estés en idolatría, mientras estés en pleitos, en enemistades, en celos, mientras tengas envidia, mientras andes en tus borracheras y cosas que se le parezcan, no va a haber esto, no va a haber una verdadera fe, porque la fe es un fruto del Espíritu. Ahora, hay gente que cree eh, tener fe. Antes que nada, voy a enfatizar algo que se me pasó. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo con esto te quiero decir que en esta mañana vamos a estar un poco abundantes aquí en los textos bíblicos porque no queremos compartir experiencias personales. Lo que queremos compartir es la palabra de Dios, porque creemos que esto es así, que a través de la palabra es como puede surgir la fe verdadera, la fe no fingida, la fe que te puede salvar. En la segunda carta a Timoteo, este, Pablo dice en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 5, Pablo dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria
la fe no fingida que hay en ti. Y noten esto, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunices, y estoy seguro que también en ti. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo hace una aclaración de que lo que él veía en Timoteo era una fe sincera. Y tristemente hoy en día, mucha gente, hay muchas personas que fingen la fe, fingen creer en Dios, fingen estar alabando a Dios con todo el corazón. Tú puedes llegar a un lugar donde estén todos cantando y cierran los ojos y están como muy concentrados, como si estuvieran bien en la presencia de Dios, pero realmente lo hacen con fingimiento. Fingen creer en Jesús, fingen estar arrepentidos, fingen tener esa fe verdadera. Pero hay personas que tienen fe no fingida, fe sincera. Y eso es lo que yo te recomiendo que analices, que veas cómo estás viviendo, que veas tu fe. En el libro de Santiago, en el capítulo número 2 versículos 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí podemos ver ahora ejemplos de personas que puedan decir, puedan creer, tener fe, pero que realmente su fe es, es una fe que está muerta. Dice en Hebreos capítulo 12 versículo número 2 puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí, en esta parte de la escritura, ahora vemos que está dando una instrucción, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, no en una persona, no en una religión, no en un predicador, no en un ídolo, no en una imagen, no en ti mismo, no en la sabiduría, no en el dinero. Los ojos deben de estar puestos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor, Él es el fundador de la fe, Él es el creador de la fe, Él es el consumador de la fe. Todo este tema acerca de la fe es para que nosotros podamos alcanzar el perdón, podamos alcanzar la salvación. Y el autor es Jesús. Él es el que nos vino a, a traer este grande regalo de la salvación. El que nos vino a traer el evangelio. El que nos vino a, a traer todo lo necesario para que nosotros podamos alcanzar el perdón de los pecados. Para que podamos pasar de una vida de pecado
de una vida donde merecemos la condenación eterna a una vida donde estemos perdonados y donde estemos reconciliados con Dios. Pero para esto tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, porque nadie más es autor de la fe más que Jesús. Hay un acontecimiento que le sucedió a Pedro y a Juan, y lo vemos en el libro de los Hechos, en Hechos 3, versículos del 11 al 16. Ellos, a través de Pedro, una persona recibió sanidad y dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. O sea, hay una sanidad, hay un milagro y se viene todo el pueblo, se viene toda la gente, todos sorprendidos, todos emocionados, todos felices por lo que había sucedido. Dice, viendo esto Pedro, o sea, viendo cómo después de que esta persona fue sanada, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Fíjense lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro. Les está poniendo un alto a la gente, les está poniendo un freno. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué vienen con nosotros como si por nuestro poder o porque fuéramos muy piadosos, esta persona recibió una sanidad? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Inmediatamente hay un milagro. Dios bendice a una persona y la gente, hay una tendencia a poner su mirada en los ojos de los hombres. Y muchas personas hoy tienen su mirada puesta en el pastor, tienen su mirada puesta en sus líderes, en sus iglesias, y tristemente no tienen los ojos puestos en Jesús. Hablan más de su pastor o de su ministro o de su líder o de su cura que de Jesús. Y les dice Pedro ya a toda la multitud, ¿verdad? A toda la gente. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Aquí, a través de este milagro, Él ha glorificado a Jesús. O sea, tenemos que ver a Jesús, tenemos que darle la gloria a Jesús, no a Pedro, no a Juan. Dice, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, en Jesús, a esa persona que estaba enferma, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Veíamos que Jesús es el autor de la fe y consumador, pero aquí en el versículo 15, de aquí de Hechos 3, estamos viendo que también Jesús es el autor de la vida. Aquí dice claramente, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. En 2 de Timoteo, versículo 1, capítulo 1, perdón, versículos 8 al 14, dice lo siguiente. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido, dice, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El apóstol Pablo tenía bien claro en quién había creído. Tenía bien claro que sus ojos estaban puestos en Jesús. Él no tenía sus ojos puestos en los demás discípulos. Él no tenía sus ojos puestos en los milagros que se hacían a través de cuando Pablo oraba por una persona. No tenía sus ojos puestos en nada más que en Jesús. Y dice, y no me avergüenzo porque yo sé, estoy plenamente convencido a quién sigo, a quién le he creído, en quién tengo puesta mi fe. Mi fe no es una fe fingida, mi fe no es una fe muerta, mi fe no es una fe en alguien más. Un ateo es una persona que no cree en, en nada espiritual. Pero tristemente hay mucha gente que se dicen creyentes, pero no creen en Jesús, no ponen su mirada en Jesús, ponen su mirada en, en, en otras cosas, en otras personas. Nosotros somos testigos cómo nacen los ídolos. Nosotros vemos cómo de repente, aparte de todos los ídolos que pueda la gente tener, de repente escuchamos por ahí que ahora va a salir un nuevo santo, un nuevo ídolo, se va a canonizar un nuevo personaje y ahí nace el ídolo. Y entonces nace un nuevo ídolo y mucha gente ponen su mirada en ese nuevo ídolo, ponen su fe. Muchos han puesto su fe, ahora su fe y su esperanza en la Santa Muerte. Lo ponen en la religión, lo ponen en las riquezas. Pero el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Este último parte de la escritura que les voy a leer, quisiera que, sí, digo, espero y estén atentos, pero quisiera que estén más atentos en esto y que al escuchar esto lo puedan entender y lo puedan aplicar para sus vidas. En el Evangelio de Juan, el capítulo 20, en el versículo 19 y 20, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Jesús, después de que resucitó, viene aquí con sus discípulos. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, están los discípulos reunidos por miedo a los judíos y entonces viene Jesús, se aparece a sus discípulos, puesto en pie, le dice que tengan paz y les muestra las manos, el costado. Y los discípulos, dice, se regocijaron, se pusieron muy felices viendo al Señor.
Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, uno de esos 12 discípulos que anduvieron con Jesús, que fue llamado por Jesús, que vieron los milagros, que vieron las enseñanzas, que vio todas las parábolas que el Señor eh, con las cuales habló, que vio todas las sanidades que Jesús hizo, que escuchó directamente de Jesús, que él anunció su muerte, que les dijo, voy a ser apresado, voy a ser traicionado, voy a ser muerto, voy a ser crucificado, pero voy a resucitar y voy a volver a nuevamente estar con ustedes. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. A este Tomás, dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. O sea, cuando el Señor viene, no está Tomás, pero estaban todos los demás discípulos. Y cuando estos discípulos ven a Tomás, o quizás Tomás llegó, pero ya el Señor ya se había retirado, le dicen, al Señor hemos visto. 10 personas dando testimonio de que habían visto al Señor, pero estoy seguro que había mucho más gentes ahí reunidas, pero mínimo estaban esos 10 discípulos. Y le dicen, al Señor hemos visto. No se lo dijo Pedro nada más, no se lo dijo Juan, no, todos le dicen, al Señor hemos visto. Y su respuesta fue, él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, escúchenme los 10, ¿verdad? Y no metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué tremenda aseveración está haciendo Tomás. Está parando en seco la emoción de los 10 discípulos que habían visto a Jesús y le dijo, ahórrense sus palabras. Si no lo veo con mis propios ojos, si no meto mi dedo ahí en el lugar de los clavos y si no meto mi mano en su costado, no creeré. Tremendo. Entonces dice, versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Le dijo lo mismo que hacía 8 días atrás. Lo mismito, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Bienaventurados las personas que escuchando el Evangelio creen. Y nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando dice aquí en el versículo 26, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús, como que Jesús dijo, no me voy
tengo que ir a atender este asunto con este discípulo incrédulo. Con este discípulo que no le bastó todo lo que vio de mí, que no le fue suficiente y que no creyó a mis palabras que yo habría de morir y habría de resucitar. Porque ya ni siquiera era de las profecías. El pueblo estaba esperando conforme a lo que estaba escrito, que habría de venir el Mesías. Pero ellos ya andaban con él, ya veían sus milagros y ya escucharon de su propia, de la voz directamente de Jesús lo que iba a suceder. Y como diciendo, tengo este asunto pendiente, no regreso al cielo, no regreso al trono, no voy a subir arriba hasta que ponga en su lugar a este discípulo incrédulo que habla con toda firmeza, no creeré. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe se ofende mucho a Dios. Con una fe fingida, ofendemos a Dios. Con una fe muertas que no obra por el amor, ofendemos a Dios. Pero su amor es muy grande, su misericordia es muy grande, que regresa Jesús. ¿Te puedes imaginar la escena? Una vez dentro, que les dice, pasa a vosotros, y luego que voltea a ver a Tomás, ven para acá, pon aquí tu dedo, ay, no, no, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y aquí hay una enseñanza, es un mandamiento de Jesús. Número uno, no seas incrédulo. ¿Cuántas cosas más necesitamos ver o necesitas tú ver para creerle de una vez por todas a Dios? ¿Cuántas cosas no te ha ayudado? ¿Cuántas cosas no te ha bendecido? ¿Cuántas veces no te ha librado de la muerte? ¿No te ha librado de la enfermedad? ¿No te ha librado de problemas? ¿Cuántas veces no ha llegado la palabra y te ha conmovido? O sea, has llegado a decir, oye, ¿quién le dijo a esta persona? Ya sea un mensaje que hayas escuchado con nosotros o en otro lugar, ¿verdad? Que no hayas dicho, ¿quién le dijo a esta persona de mi vida? Porque el Espíritu Santo te ha hablado, te ha querido bendecir. Y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Él nos está mandando algo, que no seamos incrédulos, que seas, que creas en el Evangelio, que creas que las obras de la carne se contraponen con el Espíritu, que no se llevan bien, que son polos opuestos y que si tú eliges los deseos de la carne, el adulterio, la fornicación, las mentiras y todo lo que vimos y todo lo que se le parece a eso, no puedes luego decir que tienes fe. La fe no va a ser verdadera, es una fe falsa. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora sí creyó. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay muchísimas personas que no hemos visto a Jesús de una manera clara como lo vieron sus discípulos. Pero tenemos fe, pero creemos. Dice, bienaventurados. Y la palabra bienaventurado es feliz, súper dichoso, los que no vieron y creyeron. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Dice aquí
Versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. En el Evangelio de Juan, pues lo escribió el apóstol Juan, el discípulo, y él está diciendo, aparte de lo que yo estoy redactando aquí, en muchísimas otras cosas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Estas. Y este último acontecimiento de la incredulidad de un discípulo está escrita ahí. ¿Para qué está escrita? Ahí dice en el 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, para que no seas como Tomás, que hasta no ver, no creer. Hasta que Dios no me sane a este familiar, no voy a creer. Hasta que Dios no me resuelva este problema, no voy a creer. Si no viene Dios y se le está condicionando y poniendo de condiciones y de... No, mira, eso lo hizo el Señor con Tomás. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando le dice aquí en el versículo 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron, es para nosotros. Es para que nosotros podamos creer en Jesús, podamos tener una fe verdadera.